Mga kasing ko. So, makikita kami nila Sandra. Punta ako doon. Kikitain ko sila ngayon. After work. May araw pa, di ba? So, ngayon lang ako nakalabas ng maaga-aga. First time na naabutan ko pang may araw. Usually 7 na umaalis. Wala nang araw nun. Diba? May pa-Christmas light yung company namin. Nakita niyo ba yung hagdan na yan? Aakyat ako dyan. Oh. Kekere. Hambre? Oh. Come. Con ella? Oh. Nena! Oh, ang cute ni Nena, oh. Helado? Vale, compra helado. Y come también. Nena, saludar aquí, oh. Kay guapa, porque tú no, tú no extraño. Me? Ah? Sabi ko, hindi ba ako namimiss ni Nena? Nena, okay. So, ayan si Sandra. Ganda, diba? Umiiyak. Nagmi-meeting pa nga kami ni Sandra. Umiiyak. Gusto ng pagkain. So, hindi makapili si Nena. Ayan. Skin. Ano daw yun? Ayun, ang gusto ni Nena. Ito. Sandra. So, ayan na. ¿Cuánto todos? Na, en domingo quiere pastel. ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Chocolate o...? Fresa. Fresa? So, naghahanap kami ng ng cake na ang mahal kasi ng mga cake ngayon 40,000, so 4,000 mga ganyan. So, Sandra, ¿dónde está pastelería? ¿En Oriental? No, aquí donde cerca de Express. Mamá, Vamos allí ahora. vamos. No. Y comer allí en Express. ¿Quiere comer allí en Express, nena? Ahí pastel. Vamos a comprar ahora. Y coger en domingo. Y otro comida vamos a comprar en Express. Porque yo no... Para no tú no cocinar. No, pero mejor cocinar. Mamá. Sí, más... Cuando cocinas. Está bien así. Vamos a ir a esta clase. Ay, ahora, nena. Flaca. Flaca. No gorda. Nena, no gorda. Mira, hacer deporte todos los días. Ir a la escuela, ¿Hacer qué? venir. Ah, sí. Sí, Estudiar ir a la bien. No voy más. No. Hindi na daw siya papasok. Estudiar bien, nena. Yo voy más a mí. Me va a pegar. Sí, te va a pegar. ¿Qué hacer en tu clase, nena? Cantar? Escribir. ¿Cómo tú cantabas en la escuela? Canción que tú cantabas allá en casa, ¿cómo? Canción que tú cantabas allá en casa. Ese de... que sueles hacer con tu maestro. Ese de tu... ¿cómo se canta? Hola Jesús. Hola Jesús. ¿Qué
está. Estoy muy bien. Ah. Así. Muy bien nena ha. Ahora ay kanta. ¿Por qué tú no enséñame tu cuaderno? ¿Tu cuaderno está en Me casa? salo, salo. En Me casa, me No, su salo, maestra. salo. quiero ver. A veces su maestra Darla venía a hacer ejercicios ahí en casa. Ah. Ay. Va en Malabo, ¿no? Día 20 Sí, el viernes. y volver ha. El día 10. Seguro ha. Sí. Pungis. Binigyan ko ng tissue. Sabi niya, ano daw ba yun? So, ang laki kasi ng Christmas tree namin eh. Oh. Ayun o. Sabi ko, photo. Para, mamá. Diba? Oh. Photo. Sabi. Diba? Nagpo-photo siya. So, nagpasama ako. Muñeca luego. Tú no has que te pizza. So, ayan. Aki. So, may nakita siyang manika. Ang mahalit. Ano? 2.5. Oh, kekere. Siyempre, sa beauty section ng nanay niya. Ano kaya hinahanap nito? Ah, lotion. Sí, está bien. Ay, quiero ver otro. Quiero ver algo. Ay, si Grisha. Mi amor. اسم الحيوان Ang mahal kasi. 3,000 pesos. Oh, vamos. Quiere oh. Nena. 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 Quiere? Mas mura ito eh. Bibilhan ko na. Oh, mi regalo ha. Mi regalo. En Domingo no hay regalo. Ay, no quiere Barbie. Ajá, mamá coge Sí, para bebé. Solo para hay más and oh, ayan na lang. Para bebé. Está bien, mira. Mira, ven a ver, tiene bolso. Mira, tiene bolso. Tiene donde pone ropa y zapatos. Mira, tiene tacón. Este no tiene tacón. Sí, para bebé. Para bebé de Celia. Tú grande ahora. Está bien. Mi regalo, nena. Wala na siyang pakialam. Ay, no. Nana. Oh, masaya na siya. Ayan tuloy. Hindi na ako makakapag-surprise kay Nena. Ahora feliz. Endo. Sofis. Masaya na siya. Medyo maraming tao ngayon kasi sarado na. Saka magpapasko. Quiero ver. Ay!
Ano kayang ginagawa nito? Kung baby na to. Mahala nga siya. Tapos na kami. Nakakainis si Nena. Wala na tuloy akong mabibiling regalo na i-surprise. Hindi na tuloy surprise. Oh, maglala. Yan na siya. Nena. Nena, toma. Mi mano. ¿Por qué no plástico? ¿Por qué no en plástico? Mama. Mama. Ayan na, pinapakbuhan na. Nena, muy bien. Hindi niya na-appreciate. Nanggigigil ako dito kay Nena. Taxi? No. Kinukuha. Nena! Nena, porque ir en Malabo. Ir en Malabo, no? Ahora. Nena, cuando ir en Malabo, estoy sola. Ate Aya, pobrecita. Gala kami, diba? Oh, Nena! Akala ko masushoot pa si Nena. Domingo. Mama. Mama. Ah? Ba'y nagtuturo pa? Oh. Mama. Este, mas grande, oh. Mama, ate sabi ko dito. Ah, ako na naman gusto ipabili yung nandun na laruan. Naku, mapapalo ko na tong si Nene. ¿Tú lo sabes, no? ¿Tú lo sabes? No me gusta. Tú vas a pegar como te pegaba ayer. Oh, umiiyak. So, kakain na sila. Yo veo el video de... Ah, ¿qué video? ¿Qué? Fotos no van ya. Come. Come. May ako cute. Kumayat na si Nene, oh. Ate. Ano ka ba? Oh. Galing naman ni Nena maghiwa. Nena, muy bien, ah. Ah, Nena, no quiere ayaw niya ng balat. Tayo, di ba gusto natin balat? Nena, usar tu mano.
Usar tu mano. Tu no sabes, hindi naman marunong magkutsilyo eh. Luwag. Ay, ganun. Hinihiwa lang naman daw niya. Oh. Mano mo yung mas mejor, no? Otra vez, ¿qué decir? Lasa atala ko kumplame. Grita. Grita. Ate Aya, no hay que hacer acá. Ate Aya, gracias por comprarme. ¿Por qué no escucha? Silencio. Atala, gracias por comprarme mi muñeca. Ah, muy bien ah. O, diba? Nag-thank you din. Napilitan mag-thank you. ¿Qué quiere decir? Cute ni nena, no? Laki na. Ahora, ¿cuántos años tienes? 5? 3. Así. Nagagalit. Vale, tiene 5 así. 5 grande. Ah, 3. Entonces, para ti, porque ese 3. Ah, 5. Vale, 5. Ay, no. Mira. Ulit talaga, yung papel ko, inaano. Oh, kikere. Yo complací. ¿Sí? No, sí. Como A. Ba. ¿Cómo escribir en tu clase? ¿Cómo? Como tu nombre. Tu nombre. Tu nombre, nena. Ano kaya yun? Ganun daw. Oh, ganun. Ha? Ah, Josia? ¿Cómo? Teodosia. Teodosia. Sí, como Teodosia. Teodosia kasi pangalan nito eh. Teodosia. Ah, así. Tu nombre, así? Ay, ganun pala yun eh. ¿Cómo? Teodosia. Oh. Nena. Teodosia. ¿Cómo Teodosia? Ganun pala. Alima. Sophie. Oh, chamame. ¿Cómo chamame? Chamame. Ganun pala si chamame. Ayun. Ito si Alima. Ito si Sophie. Ito si chamame. Oh, si misma. Ah, ganun pala si Misma. Misma. Ese Teodosia, ¿no? Amir. ¿Cómo Amir? Ah, ganun pala. Vivian. Oh, Raul. ¿Cómo? Ayun, Raul. Bill. Jose. Ah, yun. Ganun pala. Sophie, Alima, Natal, Ahí. Kuya Raul, dame muñeca
por favor. Pengi daw. Yung regalo nyo naman kasi, Kuya Ruel, tsaka Kuya Jose. Yung regalo nyo kay Nena. Ibali, mana. No. Está. May bole? Así. También quiero ir a Filipinas. Así di bien. Repetir. Yo quiero ir también en Filipinas. Ay, sabi, Kuya Ruel, kailan mo daw ba sila kukunin papuntang Pilipinas, Kuya Ruel? Hindi ka nakikinig kay Nena eh. 7. 4. Bye, Nana. Bye-bye. Domingo. Bye, Sandra. Domingo, ha? Ayan, nahihirapan pa atang bumaba si Aling maliit. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye.